Vamos a continuar viendo otro nombre del Espíritu Santo y es espíritu de consejo y de poder. Estos dos nombres son la continuación de Isaías capítulo 11, verso 2, que vimos ayer y que pertenecerían al Señor Jesús, ya que esta es una clásica profecía mesiánica que habla de las cualidades que tendrá su persona cuando se manifieste la humanidad. En realidad, ambas fueron cumplidas perfectamente en el Señor Jesucristo. En Isaías dice proféticamente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su rostro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. El Señor fue un admirable consejero que pudo alentar, sostener, preparar, etc. a sus discípulos durante su estancia aquí en la tierra, a tal punto que la gente se admiraba de sus doctrinas, porque, como vimos ayer, les hablaba con una autoridad y sabiduría que nunca habían escuchado. El Señor mismo, al orar en sus últimas horas, según el relato de Juan 17, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Versículo 6. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Yo les he dado tu palabra. Versículo 14. El Señor ha sido y es nuestro consejero fiel, pues nos ha dado la palabra de Dios, porque Él mismo fue la palabra viviente, el verbo, como le llama Juan en el capítulo 1 de su Evangelio. Y el verbo de Dios ha sido y es nuestro mejor consejero. Recordamos su labor en los mensajes a las 7 iglesias de Asia, en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3. Allí están sus consejos a las iglesias. A Éfeso le dice: recuerda de dónde has caído. A Esmirna: no temas. A Pérgamo: arrepiéntete. A Tiatira: lo que tienes, reténlo. A Sardis: sé vigilante. A Filadelfia: retén lo que tienes. A la Odisea: yo te aconsejo. Pero en realidad su obra, su vida, fueron de poder. Sus consejos, sus enseñanzas iban acompañados de la manifestación del poder divino. Por ejemplo, cuando dio la vista a un ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, cuando resucita a Lázaro después de 4 días de muerto, Juan capítulo 11, o cuando alimenta a los 5.000 en Juan capítulo 6, Él demostró con sus obras que tenía espíritu de poder. Pero también sus palabras eran poderosas, a tal punto que en Juan 6 muchos de sus seguidores decían: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Versículo 60. Y como resultado muchos de sus seguidores le abandonaron, a tal punto que el Señor les preguntó a los 12 si ellos también querían irse. Y Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan capítulo 6, versículos 68 y 69. Las enseñanzas, los consejos, demostraban el poder de Dios en acción. Por eso el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, Romanos 1:16. En realidad esto se manifiesta en nuestras vidas
porque experimentalmente hemos comprobado la acción purificadora y santificadora de sus palabras. Al leer sus enseñanzas y dejar de hacer nuestra voluntad para hacer la suya, hemos visto cómo hubo cambios notables en nuestra conducta y hemos crecido espiritualmente. Hemos oído su palabra de consejo y experimentamos un grado de mayor confianza y desarrollo. Hoy realmente vivimos tiempos difíciles. El mundo entero está en total incertidumbre. Las noticias que nos llegan del desarrollo de la pandemia no son buenas. En Europa están viendo un recrudecimiento. Hablan de una segunda ola con noticias más catastróficas, con todas las consecuencias económicas adversas que esto nos traerá aparejado. Por todos lados se oyen palabras de protesta, de los más necesitados, de la gente que ha perdido sus empleos, hasta la desesperación de muchos al reducirse sus ingresos que no les alcanza para comer. En realidad, el mundo necesita conocer este espíritu de consejo y de poder, para orientar la vida, para sostenerse en medio de tanta incertidumbre y dolor. El apóstol Pablo dice a los creyentes: nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis que fuimos nosotros entre vosotros por amor a ustedes. Primera Tesalonicenses 1:5. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, se cumple en nosotros esta verdad. El Espíritu Santo actúa con su poder para hablarnos al corazón y hacer su obra de regeneración, de cambios necesarios para que podamos vivir dentro del consejo de la palabra de Dios. Recordemos con gratitud que el Señor nos dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Nosotros tenemos a nuestra disposición al Espíritu Santo, que nos ayuda a entender la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras, porque Él habita en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude para vivir de tal forma que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude, que nos sostenga en un mundo tan complicado como el que nos toca vivir. Que el Señor nos bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.